Buenos días. Vamos a iniciar esta conferencia o charla de hoy, depende como quiera el señor don Juan Carlos. Y quiero de antemano agradecerle a Juan Carlos que nos acompañe hoy acá en el recinto y a ustedes que estén aquí. Yo no sé exactamente si guardar todas las formalidades protocolarias correspondientes, pero es que Juan Carlos es muy amigo de la casa de nosotros y sus padres son y fuimos compañeros y amigos y compinches en muchas cosas de la vida, entonces yo me siento como sentado en el comedor de la casa de ellos. Y a mí me interesa destacar dos o tres cosas de Juan Carlos, aunque estuve viendo varios currículums de él, pero me interesa en el ámbito académico, digamos, señalar que Juan Carlos tiene formación en ciencias políticas y en comunicación y tiene una participación, porque no necesariamente estudiar ciencias políticas implica dedicarse a lo político, pero tiene una participación política importante a nivel nacional. Ya ustedes saben que ocupa en este momento la presidencia de la Asamblea Legislativa. El diputado costarricense, iba a decir el partido, por eso es inadecuado, ¿verdad? Porque no, los diputados son nacionales y entonces allí adentro es así. También Juan Carlos ha sido pues, jefe de fracción de su partido específico, el PAC. Además, estuvo trabajando como asesor, si, no lo estoy viendo aquí, pero si mi memoria no me falla, de don Rodrigo Alberto Carazo cuando fue diputado, ¿verdad? También fuiste asesor. Y posteriormente, bueno, asesor también de don Rodrigo Alberto, que fue, si mi memoria no me falla, y creo que estoy en lo correcto, el primer defensor de los habitantes en Costa Rica. Los padres de Juan Carlos son padres muy comprometidos, humanistas. Doña Nelly es literata y don Rolando Mendoza es biólogo y ambos creo que les han inculcado a sus hijos el amor por el arte y el compromiso por la humanidad, y eso me parece fundamental subrayarlo. En días pasados, en una actividad que la familia de Juan Carlos nos invitaron, hablamos y Juan Carlos muy atentamente me indicó que estaba en la mayor disposición de venir aquí a conversar con los jóvenes sobre juventud y participación política. Fue el tema que empezó Juan Carlos en aquel momento. Entonces me parece muy importante cederle la palabra, agradecerle de antemano y decirle que las puertas del recinto están abiertas en estos días en que estamos celebrando el 35 aniversario y siempre, porque siempre será bienvenido acá. Y yo quisiera en realidad que nos estuviera visitando más y contando un poco más de estos asuntos políticos nacionales que al fin y al cabo nos atañen a todos nosotros y por lo tanto es sumamente importante en la formación ciudadana, en la participación nuestra. Muchísimas gracias, Juan Carlos, por estar aquí y te cedo la palabra. Aquí está bien. Bueno, muchísimas gracias, muy buenos días. Es realmente un placer estar aquí con todas y con todos. En este 35 aniversario del recinto de Tacares y en la Universidad de Costa Rica, que es también mi universidad. Yo he tenido, y como decía Eva, pues mis padres han estado ligados a la Universidad de Costa Rica todo el tiempo, entonces yo desde que soy niño he corrido por la universidad, así que le tengo un gran amor a lo que es la Universidad de Costa Rica. Y pues siempre creo muy oportuno pues estos espacios para poder intercambiar. Yo voy a permitirme hacer como algunas reflexiones de inicio, pero quisiera más bien pues que podamos conversar, que podamos hacer preguntas, comentarios, que podamos pues tener un conversatorio y profundizar en los temas que a ustedes también les interesan. Hablar de participación política, bueno, primero creo yo
que tenemos que pensar, bueno, ¿qué es? Vamos a usar esto. Podemos pensar, podemos entonces pensar, bueno, ¿qué es la política y cómo influencia nuestras vidas? Entonces, ya claramente todo evento político tiene un efecto directo en nuestras vidas, y eso creo que es lo primero que hay que tener claro. No somos ajenos al fenómeno, y no es que la política esté allá en la Asamblea Legislativa y que lo que se haga ahí no tiene que ver con nosotros, pero no es que la política sea solo la Asamblea Legislativa, los partidos políticos, porque hay relaciones de poder en todos los espacios en los que nos movemos, y hay relaciones de poder desde el ámbito familiar hasta el ámbito comunal, el ámbito pues de las relaciones interpersonales en general, y hay que ver entonces en cuáles áreas, cuando hay relaciones de poder que influyen en un ámbito social, cómo participa o participamos y cómo nos involucramos o no nos involucramos. Y cuando no nos involucramos, también eso es un acto político, y sin duda muy importante cada vez más en el país. Porque cuando uno no se involucra en política, hay un principio cuando se estudia temas de poder, y es que el poder no tiene vacíos. El poder siempre es ocupado por alguien. Nunca existen vacíos de poder. Entonces, cuando alguien no se involucra en esos espacios de poder, alguien más lo va a hacer. Y cuando muchas personas ceden espacios de poder, pues le queda muy fácil a un grupo más pequeño ocupar esos espacios de poder. Así que, digamos eso, tal vez ahora pondré algunos ejemplos de cómo eso se puede ver en la práctica de nuestro país, pero yo creo que es un fenómeno del cual, pues, quienes tradicionalmente han ostentado posiciones de poder han sabido aprovechar de una forma muy oportuna. Porque además estamos en un momento en Costa Rica y en el mundo donde se está cuestionando mucho el poder y cómo se ejerce, donde hay un cuestionamiento muy claro a lo que es la llamada democracia representativa, que ha entrado claramente en una crisis y en un cuestionamiento profundo, cuando las personas dicen es que esas representaciones no están respondiendo realmente a sus objetivos, no están representándome esas personas que deberían de representarme. Y acá claramente, pues creo yo que hay que ver, bueno, qué ha pasado en el mundo en los últimos años. Y en los últimos años hemos visto a las juventudes en muchísimos países levantarse y decir, estamos indignados, no queremos esos regímenes que tenemos en nuestros países. Y si bien esto surgió en su momento en países con sistemas dictatoriales y con sistemas y regímenes militares muy fuertes, como en el Medio Oriente, vemos que después el fenómeno se extendió a democracias consolidadas, y el fenómeno español, el fenómeno en los Estados Unidos, realmente creo que tiene que llamar la atención. Bueno, ¿qué fue lo que sucedió en esos lugares? Hay entonces pues un movimiento que se da a nivel mundial, que no se refleja en todos los países. Pues nosotros no hemos visto en nuestro país, sí hemos visto algunas manifestaciones pequeñas, pero no ha habido, digamos, esa forma masiva, digamos, de reacción desde la juventud. Sin embargo, sí hemos visto con toda claridad, y creo yo que es patente, y creo que muchos compartimos,
pues la indignación con las cosas que pasan en el día a día en nuestro país. Y eso yo creo que es un sentimiento muy patente, muy presente. El tema es cuándo nos quedamos en ese punto. Y aquí, pues yo quería tocar en particular, bueno, ¿qué hablamos cuando estamos hablando de participación política y qué estamos entonces hablando cuando hablamos de la juventud en esa participación? Ahí, pues, lo primero que quería apuntar es que creo que hay que hablar de juventudes y no solo de una juventud, porque claramente, pues bueno, uno puede caracterizar la juventud de muchas formas, pero evidentemente, al igual que cualquier otro grupo etario, pues está caracterizado por condiciones de género, socioeconómicas, de región, de culturales, de religión, pues que varían sustancialmente. Y cada una de las expresiones entonces de participación van a ser muy distintas según esas características. No es lo mismo las posibilidades de participación que tienen personas que están en grupos socioeconómicos diferentes. No es igual de sencillo, como nunca lo ha sido, pues para un hombre participar en espacios públicos que a una mujer para participar en espacios públicos, dada pues toda la cultura patriarcal que todavía vivimos, ¿verdad?, en nuestras sociedades. No es lo mismo pues para un joven de, de 15 o 17 años participar que para uno o una joven de 24 o 25 años o para uno de 30 o 31, ¿verdad? Y entonces esos son pues temas que hay que analizar. Y tenemos la encuesta del Comité de la Persona Joven nos da un dato que me pareció interesante, que de la población joven tenemos un 50,5 en zonas urbanas y prácticamente pues el resto, 49,5 en zonas rurales. Y eso me pareció muy llamativo cuando ha habido tanta concentración en zonas urbanas de población y que en términos de población joven hay pues prácticamente una distribución paritaria en zonas urbanas y zonas rurales. Y creo pues que eso también, digamos, genera reflexiones. Tenemos un fenómeno cada vez más presente, pues los llamados ninis, ¿verdad? Que ni trabajan ni estudian, ¿verdad? Y todos creo que conocemos a personas que están en esa característica. Se les ha llamado de una forma muy lamentable de llamarlos es la generación sin esperanza, porque realmente hay muchas personas jóvenes que están en esa condición que realmente se ve que no tienen un horizonte claro de oportunidades ni de acción en el corto plazo. Y ahí también se refleja, digo, el fenómeno creo yo que no tiene que ver solo con un tema socioeconómico, porque por ejemplo se ha visto en muchos casos que lo que afecta más, por ejemplo, la voluntad de continuar estudios, la voluntad de seguir o de conseguir un trabajo, muchas veces tiene que ver más pues como un contexto de motivación hacia pues emprender una línea profesional o vocacional. Y eso pues está faltando en la sociedad y ha generado un amplio, digamos, espectro, digamos, de personas que están en esa condición. Entonces, digamos, el tema, hablar de juventudes es complejo. Hay un montón de juventudes, un montón de condiciones, un montón de situaciones que entonces cuando hablamos de la participación política de los jóvenes, pues tenemos que ver algunas circunstancias que se han dado históricamente. Bueno, primero, la política tradicional en este país siempre se ha ejercido y se ha planteado pues como la política
de las personas con experiencia, ¿verdad? Las personas que ya están jugadas, y esos son los que tienen que estar, digamos, liderando los procesos en el país. A mí me tocó debatir mucho ese tema en la elección pasada del directorio legislativo, porque me decían constantemente, pero es que usted no tiene experiencia. Y a la par me ponían a Luis Gerardo Villanueva, que ya tiene 3 veces de ser diputado en la Asamblea Legislativa y había sido presidente, estaba saliendo de la primera etapa como presidente, y entonces es el joven sin experiencia frente al gato, como le llaman, ¿verdad? El jugado en todas las líderes políticas. Yo decía constantemente y lo mantengo, bueno, hay experiencias que no debemos los jóvenes adquirir, que no queremos los jóvenes adquirir. Y en ese sentido, creo que también hay que entender y reivindicar que en las juventudes tenemos experiencias muy diversas, que las experiencias, primero, no necesariamente vienen, claro que los años ayudan, pero una persona puede pasar 60 años y tener un nivel muy limitado de experiencias en la vida. Y puede una persona de 20 años, en esos 20 años, haber vivido muchas más experiencias que esa persona de 60 años. Todo depende pues de oportunidades que se tienen, pero también de una voluntad de exposición de las personas a experiencias diversas. Y eso yo creo que es fundamental. También sucede pues que estamos, las juventudes, con todas las limitaciones que existen, pero también expuestos a una cantidad de información que antes no se manejaba. Y eso también genera experiencias y acercamientos hacia fenómenos que en el pasado no existían. Y creo yo pues que eso también hay que tomarlo en cuenta, porque también agrega experiencias distintas al grupo etario pues llamado juventudes. Hay también la política, les decía yo, pues no tiene que ver solo con la política partidaria, hay que entenderla en las distintas relaciones que se dan, desde la organización en un condominio hasta la organización en una asociación comunal, el grupo que se dé en función de un programa de salud comunal, de un programa de reciclaje en una comunidad. Bueno, eso es hacer política también, porque es entender la política como el hacer el bien más allá de mi propio interés individual. Y esa política creo yo que es fundamental ejercerla. ¿Por qué? Porque, bueno, somos seres humanos que vivimos en un mundo, en sociedad, en un mundo que cada vez se ha ido individualizando más, se ha ido pues permeando ese criterio de sálvese quien pueda, ¿verdad? Y que le ha hecho mucho mal y que como humanidad creo que nos ha hecho mucho mal. Y frente a eso, el seguir pensándonos en colectivo, el seguir pensándonos que somos parte de colectivos donde el principio de la solidaridad esté presente y donde pensamos pues que vivimos mejor cuando la gente que está alrededor nuestro está mejor, pues yo creo que nos obliga, nos demanda participar en política. Les decía antes que en política no hay vacíos y que la inacción es una acción política. Y propongo entonces otra idea. Hay una promoción deliberada desde el poder de la inacción política y del desencanto político. O sea, al poder le sirve que la gente esté decepcionada de la política. Y se está constantemente reiterando eso en todos los espacios, en todos los medios de comunicación y en las mismas acciones de los políticos. Y yo a eso me pregunto cuando veo algunas de las cosas que pasan. Y he llegado a esa conclusión. No es solo que no les dé vergüenza, es que además
les es funcional. Y es funcional porque también el tema de que la gente no participe le sirve a quienes manejan estructuras clientelares, a quienes manejan estructuras de mercadeo político que pueden ser muy efectivos en campañas electorales, a quienes manejan los recursos para hacer, digamos, direccionar a esos segmentos de la población que sí se puede orientar o manipular por mercadeo político o por prácticas clientelares y consiguen así sus objetivos políticos. Cuando la mayoría de las personas dicen, yo de eso me aparto, de ese fenómeno yo no quiero saber nada y me aparto de eso, lo único que se hace con ese ejercicio político es darles más poder a esas personas que utilizan esas prácticas. Entonces, esto para decirles, claro que todos nos decepcionamos de un montón de cosas que pasan en el país, pero el apartarnos de eso no es la solución. A mí me pasaba cuando yo estaba estudiando ciencias políticas, bueno, me tocó claramente, mi primer voto fue nulo. Yo anulé el voto y promovía el voto nulo, porque decía, pues aquí no hay nadie que me represente a mí. No creo que ningún partido pueda representar lo que yo creo. En otra elección no estaba dentro del país y fue hasta mi tercera elección en que emití un voto. Creo yo, y esto no, vamos a ver, no necesariamente ustedes se van a ver identificados con algún partido de los actuales. Insisto, no es el tema electoral la única forma de expresión política, pero sí me parece fundamental entender que el distanciarse del fenómeno político nada va a cambiar. En su caso, y digo, habiéndolo practicado, pues yo respeto a las personas que pueden decir, yo a nivel electoral no participo, pero obviamente yo que estoy en una estructura partidaria no es algo que promueva en este momento, porque creo que sí hay opciones, pero me parece que hay otras formas de participación política que también no van solo con los partidos. ¿Qué pasa con las asociaciones de desarrollo? ¿Qué pasa con los sindicatos? ¿Qué pasa con las cámaras empresariales? ¿Qué pasa con otras formas, colegios profesionales, donde también se hace política, donde hay gremios que se agrupan en función de intereses, pero no intereses individuales, sino intereses de una colectividad dada? Bueno, en esos espacios también hay que participar. Hay que participar, creo, en el movimiento estudiantil, porque ustedes como estudiantes tienen intereses que resguardar. Pueden pasar por la universidad sin acercarse a la asociación de estudiantes, sin acercarse a la FEUR. Vieran, yo tuve la oportunidad mi inicio político fue en las aulas de la Universidad de Costa Rica, haciendo y trabajando con el movimiento estudiantil, defendiendo becas, defendiendo espacios en guarderías para las madres estudiantes, defendiendo recintos, espacios para las personas que venían de otros lugares, que se pudieran quedar y tener un espacio en residencias estudiantiles. Bueno, esas son luchas que pueden ustedes escoger, pero pueden interesarles otros espacios también. Lo que quiero decirles es, lo importante es poder participar, poder involucrarse en los espacios en los que ustedes se sientan cómodos y cómodas y piensen que pueden aportar más. Bueno, esa desconfianza, pues propiamente en los gobernantes, es claramente mayoritaria en los jóvenes. También esta encuesta de las personas jóvenes, pues dice un 60% afirma no tener ninguna confianza en los gobernantes costarricenses.
y claramente pues eso responde también a toda una visión que hay en general sobre los gobernantes que han dado muchas muestras y muchas razones para no tener esa confianza. Ahora, el tema de las experiencias y la participación también tiene que ir acompañado, creo, con otras formas de concebir el ejercicio del poder. Siempre he dicho, bueno, de nada vale tener, no, el problema, por ejemplo, los problemas de género no se resuelven cuando las mujeres que llegan a espacios de poder vienen a practicar las mismas conductas machistas que deberían de estar combatiendo. No se vale tampoco cuando los jóvenes llegamos a ejercer posiciones de poder y practicamos las mismas conductas adultocéntricas que hemos criticado, las mismas formas verticales, las mismas formas tradicionales, y sucede, porque también sucede en organizaciones de jóvenes, que muy rápidamente empiezan a reproducir los mismos esquemas y los mismos vicios que se han criticado, y eso creo que hay que tenerlo también muy presente. El poder es para hacer las cosas diferentes, para poderlas cambiar, así debe ser ejercido desde la juventud, pero hay que cuidarse pues de no caer en las mismas prácticas, y para eso también creo que hay que ser muy creativo en pensar en otras formas de articulación, en otras formas de diálogo político, en otras formas de construcción de alternativas políticas. Digamos, voy a dejarlo acá porque la idea era hacer como una reflexión inicial y que podamos, como les decía, pues poder conversar un poco más. Me interesa mucho más que podamos hacer preguntas, comentarios, que podamos seguir conversando pues un rato y valorar este tema de la participación política o cualquier otro tema pues que ustedes quieran tocar el día de hoy. Muchas gracias. Es juventud y participación política, pero los menos jóvenes también siguen siendo jóvenes, pueden preguntar y intervenir. No es que antes que Juan Carlos hablaba de que el poder no tiene vacíos, qué interesante esa figura, ¿verdad? Porque yo no la había pensado así, pero yo no sé si algún día la había leído en algún lado, pero sí hay una física del poder, ¿verdad? Para decirlo en el lenguaje de Foucault, y una microfísica del poder, entonces sí es muy interesante. En participación, sí. Bueno, yo tengo una pregunta, más que todo. Los mismos jóvenes, muchas veces digamos esa participación o esas ganas de participar con la política. Y no solo por lo que uno ve en la asamblea, en diferentes sectores del país, sino que también el adulto lo ha hecho o los mayores aún lo han hecho dejar de creer en la política, porque en nuestras casas, los mismos en la universidad, algunos ya no creen en política, entonces es como una manera de cómo hacer para que, porque yo desde un principio a mí siempre me ha gustado participar en política, pero mucha gente ya no lo habla, entonces cómo hacer para que el joven, y no solo el joven, el adulto también se involucre más, porque ya ahora como que la costarricense se ha perdido esa participación política, no solo a la hora de votar, sino a la hora de tomar una decisión, que ya mucha gente ya no va a marchas y cuestiones así. Bueno, cuando la gente buena no se mete, pues la gente que no es buena sí se mete, ¿verdad? O sea, eso es lo que sucede. Y ese proceso pues sigue generando esa decepción generalizada. Es complicado meterse en política, no es fácil, no es, en muchos casos no es agradable, no se escuchan cosas bonitas, no, digamos, es un espacio, pero que además, pero eso para poner la parte negativa, para poner la parte positiva, se da cuenta uno que se pueden hacer cambios, se da cuenta uno que se pueden hacer las cosas diferentes. Yo creo que
la forma de motivar es, si vos estás involucrándote y participando, es haciendo las cosas distintas y mostrando con tu ejemplo, con tu vivencia, que las cosas sí pueden ser diferentes. Y creo que pasa mucho también, y hay momentos en que alzan, digamos, la participación política, digamos, ciertas coyunturas históricas que han generado movimientos políticos muy importantes y son recientes en el país. En el 2000 este país se paralizó y se paralizó por un fenómeno concreto, pues que fue el combo del ICE, donde pues miles nos movilizamos y dijimos esto no puede suceder. Y el tema es que la participación, en este caso, a mi criterio, después del movimiento social, fue complejo traducir todo ese fenómeno en opción, digamos, dentro de la política formal, la política partidaria también. Sí hubo un reflejo, yo creo que el Partido de Acción Ciudadana, del cual yo formo parte, en buena parte surgió y creció de ese descontento social que se dio en ese momento. Pero después tuvimos el 2007, que todo el proceso, el referéndum del TLC, generó primero la movilización de las movilizaciones sociales más importantes que haya habido pues, en la historia de las últimas décadas en el país, y también generó, creo yo, formas muy distintas de organización política, formas mucho más horizontales, formas mucho más creativas, donde se involucró mucho más la cultura, se involucró mucho más la participación en las comunidades, la educación y la formación política. Y creo que también tuvimos el mismo problema, sino más que cuando el COM, que fue una vez pasado el fenómeno y por todos los hechos que sucedieron y el golpe que fue el resultado, el no poder después agrupar, digamos, alrededor de una opción político-electoral todo ese fenómeno, ¿verdad? Y toda esa visión que existe sobre el modelo de desarrollo costarricense. Entonces, yo creo pues que ha habido momentos de altísima participación. La gente, cuando hay ciertas situaciones, responde y se siente convocada, pero se debería de poder construir una plataforma mucho más estable. Pasa, creo yo, mucho por este tema que es la formación política, que pasa por pues tener personas que sepan hacer análisis de la realidad. Y yo creo pues que ahí ustedes tienen un papel privilegiado. O sea, ustedes forman parte de un sector de la población que tiene acceso a una formación humanista que les debe permitir hacer un análisis mucho más crítico de la realidad, un análisis mucho más complejo de lo que está sucediendo en el país, y en ese sentido pues también tienen esas herramientas para poder contribuir a que las personas analicen críticamente los fenómenos sociales, pero también propositivamente, y se empiecen a enlazar y a construir, ¿verdad? Bueno, muy buenos días. Muchas gracias por la visita, en realidad. Entonces, tal vez haciendo un poco más de referencia a lo que él decía de la vinculación, ¿verdad? Yo pienso que es que durante los últimos años, tal vez los mismos políticos se han encargado de motivar, ¿verdad?, esa parte. Un ejemplo reciente, por ejemplo, con este señor Herrera. Tal vez teníamos una imagen de él como muy positiva, ¿verdad?, que estaba trabajando bien en esa parte, ¿verdad?, que era la hacienda pública y todo el asunto. Ahora sale este escándalo, ¿verdad? Entonces eso como que lo desmotiva un poco, ¿verdad? Yo no creo que las personas que están tomando las buenas decisiones son personas muy rectas, ¿verdad? Y uno como que no son muy rectas. Ok, eso se ha venido dando en los últimos años, ¿verdad? Entonces,
pienso yo que la juventud ya no tiene ese concepto que tenían los más mayores, digamos, del color político, ¿verdad? Que eran como muy aferrados a eso, ¿verdad? No importaba cuáles personas pusieran ahí de candidato, que siempre se iba a votar por esa opción, ¿verdad? Y de hecho es totalmente de acuerdo con lo que usted dice, cuando viene el partido Acción Ciudadana, este llega a suplir, digamos, esa necesidad de los jóvenes, ¿verdad? Por una nueva opción. Y también ahí está el movimiento libertario que ha jalado gran cantidad de jóvenes. Y las encuestas que han hecho lo señalan así, que una gran cantidad de votantes de esos dos partidos han sido las personas jóvenes, ¿verdad? Entonces yo pienso que es muy importante en este momento, por la situación que está pasando el país, ¿verdad? Que es terrible y cada vez se decepciona uno más de ver tantas cosas, que se empiezan a gestar en el país tal vez movimientos de personas con nuevos pensamientos, como por ejemplo el caso suyo. Yo sé que usted tiene un pensamiento totalmente diferente a la gran mayoría de los que están en la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Y pienso que ojalá la mitad de la Asamblea Legislativa pensara, como piensa usted, las cosas en ese país cambiarían, en realidad. Pero hay que buscar algún mecanismo, pienso yo, para llegar a esa motivación, ¿verdad? Que como lo decía el compañero, se ha perdido tanto, ¿verdad? Y es tan necesario de que las personas jóvenes se integren en la política, pero es súper necesario, sobre todo en este momento, ¿verdad? Que el país está pasando por tantos problemas, ¿verdad? Que están, digamos, la situación económica del país tan comprometida, ¿verdad? Entonces, yo pienso que ustedes mismos, que tienen la posibilidad, ya sea dentro del partido, dentro de la Asamblea Legislativa, tratar de buscar esos canales, ¿verdad?, que lleven a todas estas personas jóvenes a darles la oportunidad de irse involucrando un poco más, ¿verdad?, en todo lo que tiene que ver en la política. Claro, yo creo que bueno, los partidos tenemos todo un reto de abrir espacios para la participación política de los jóvenes. Eso es un reto, pero también existe un reto de las personas jóvenes de exigir espacios y meterse, insisto, en el partido que sea de su preferencia o crear nuevas estructuras según lo que ustedes crean. Lo importante es poder participar, poder hacer recambios. Vean, yo creo que claramente si algo es necesario hacer, es hacer un recambio en mucho de las personas que están ocupando los puestos de poder. Creo que eso es fundamental, porque ahí ustedes lo ven desde la prensa, y uno cuando de pronto se ve metido en ese mundillo, pues se da cuenta todavía más que hay muchos cambios que realizar. Y yo creo que, bueno, los partidos políticos claramente, creo yo, nos tenemos que reinventar totalmente. O sea, creo que somos organizaciones en Costa Rica y en el mundo entero que estamos, digamos, que no respondemos a las necesidades de articulación entre, digamos, lo que se llama, hay una función de los partidos políticos que es agregar intereses y articular un pensamiento común, y eso no lo estamos haciendo porque los partidos políticos se han vuelto muy orientados solo a hacer maquinarias electorales, ¿verdad? Sin embargo, insisto, hay espacios todavía, el poder, por dicha, en el país tiene sus fisuras, ¿verdad? Y ha logrado, digo, yo en nada me siento distinto, pues, que alguno de ustedes que en algunos años podría estar en una posición como la mía. Pero yo encontré espacio, pero también tuve que exigir espacios y tuve que comerme muchos pleitos, ¿verdad? Para tener esos espacios. Así que yo creo que sí es posible, pero sí requiere demandar los espacios, exigirlos y crearlos. Manuel, después de... Bueno, yo quería hacer un comentario sobre esta cuestión de lo que habla, por ejemplo, César, que comentó antes de la corrupción. Nos venimos siempre quejando sobre la corrupción política, ¿verdad?, en el país. Y, sin embargo, el pueblo no ve, bueno, le gusta como marcar mucho a la parte política, pero la corrupción está desde los estratos más bajos a los más medios, ¿verdad? Siempre hay corrupción
en todos los planos, en todas las instituciones, en cualquier lugar donde haya, siempre hay un margen de corrupción X. O sea, siempre nos gusta aprovecharnos un poco más de lo que tenemos. Y esa problemática, digamos, que la toca Gallín en una de sus novelas, ¿verdad? Cuando habla de un americano que viene como a marcar la parte del capitalismo, ¿verdad? Que viene a hablar de las cuestiones que compra la bananera y que compra ciertas cuestiones, ¿verdad? Y el muchacho comunista, un fotógrafo, un periodista, le dice que ellos son unos corruptos y todo. Él plantea que ellos simplemente ofrecen que el corrupto es el pueblo o la persona que acepta esa cuestión, ¿verdad? Ese donativo, esa parte que lo hace un poco más millonario, ¿verdad? Sobre la cuestión de la participación política, me llamó mucho la atención que ahora estos días vi que va a abrirse el 1 de mayo un partido nuevo, que es el Partido de los Trabajadores, que viene con un corte de socialista, del MAS. Y lo bonito, bueno, lo que me llamó y me gusta de ese partido, me llama mucho la atención, es que ha sido trabajado y digamos, las bases principales del partido son jóvenes. Son puros muchachos de la Universidad de Costa Rica, de otras universidades y de la parte de la ESO. Son puros muchachos que han ido recogiendo firmas, que hablan con funcionarios administrativos, con profesores, de todo tipo, y para poder formar ese partido, que ya ahora el 1 de mayo viene como otra opción nueva para el 2014. ¿No? Bueno, por lo menos el Partido de los Trabajadores yo he visto en marcha por muchos años, tal vez sabrán un poco más de la historia, pero me parece muy bien que siempre haya, digamos, que la gente que no se siente identificada con ningún partido de los existentes busque crear opciones y busque crear alternativas. Eso es un camino correcto y busque hacer las cosas diferentes y yo creo que eso es sano. También creo y estoy convencido pues que estamos en un momento que requiere, vamos a ver, la Costa Rica que nosotros estamos disfrutando, y digo disfrutando porque creo que todavía estamos viviendo de muchísimos de los logros de lo que fue la fundación de la Segunda República. Ese momento fue tan importante para este país y fue tan fuerte, bien pensado, bien balanceado, que a pesar de 20 años de destrucción de ese modelo, todavía lo estamos disfrutando y ustedes lo disfrutan acá en una universidad pública. Ese momento que fue trascendental en la historia de este país, en los años 40, pasó porque se pusieran de acuerdo la oligarquía del momento, la Iglesia Católica y el Partido Comunista. ¿En qué país del mundo se ha logrado que personas que piensen en principios tan distintos se pongan de acuerdo? Y yo creo que este es un momento en el que si queremos refundar este país, realmente hay que pensar en poder hablarnos primero y ponernos de acuerdo después entre personas que en principio podemos tener pensamientos muy distintos, pero que tenemos que encontrar algunos puntos comunes que le permitan a Costa Rica pues relanzarse y volver a generar un país de oportunidades, porque ese país de oportunidades que vivieron nuestros papás o nuestros abuelos, claramente se está perdiendo. Uno veía, digo, ustedes pueden conversar con sus papás o con cualquiera que tenga de 45, 50 años para arriba. La gran mayoría de las personas pasaron de condiciones de pobreza a condiciones de clase media o clase media alta, porque tuvieron un montón de oportunidades para hacer ese cambio. Y esas oportunidades claramente no se están dando ahora y creo yo que en ese sentido hay que volverlas a pensar y entrar ahí en acuerdos. Y el tema de la corrupción es sin duda uno de los temas más complejos, como o sea, vos tenés toda la razón cuando decís que está en todas partes. La corrupción funciona en vertical y es embarrando a todo el mundo en el proceso, porque entonces como tal está embarrado se queda callado
como el mando medio está embarrado, no va a denunciar al que está más alto. Y así, cuando se denuncia, muchas veces sucede, uno lo ve en la Asamblea Legislativa, las denuncias, casi todas las denuncias que llegan, información y demás, es de personas de dos tipos. Uno, personas honestas, que por dicha todavía las hay y bastante, que tienen acceso a la información y la colocan. Pero también sucede que hay muchas personas que lo que hacen es vengarse de alguna trastada que le hizo otro y colocan información y entre ellos mismos se van anulando y eso permite sacar algunos de los temas. Porque la corrupción necesita estar muy bien articulada para que todo el mundo guarde silencio. Pero aquí, si bien cubre desde las personas de más bajos ingresos en una organización hasta los más altos, claramente la responsabilidad o el cambio, para mí, por lo general se logra si logras cambiar la cabeza, porque de la cabeza hacia abajo, ahí sí se pueden dar muchos cambios en las prácticas institucionales, en las responsabilidades que se van tomando. Y si bien yo creo en muchas cosas, en la gran mayoría de las cosas se hacen de abajo para arriba, yo creo que la corrupción se ataca de arriba para abajo también. Sí, Carlos, me parecieron muy interesantes las afirmaciones que existen y creo que vale la pena aprovechar el espacio. La primera es el mito de que no hay participación. Yo coincido en que es parte del mito y parte no. Lo que sí es un mito es que hay participación en un primer nivel, luego hay tierras de oportunidades, familias, etcétera, que sostienen una serie de servicios y mejoras en nuestras comunidades. Cito el ejemplo de los miembros de una junta escolar, que si no funcionaran en muchas escuelas no tendríamos comedores escolares. Solo pongo un ejemplo porque sé que hay compañeras de educación. Sí hay participación en ese nivel. Y es muy importante reforzar de que sí hay participación porque así no entramos en esa depresión social, es como una depresión, ¿verdad? ¿Para qué? ¿Para qué si no se puede hacer nada? Porque eso le sirve a quienes están en estructuras superiores, etc. A mí me parece interesante. Y me parecería interesante que lo vincularas a otro tema que expusiste, que es el tema de los tipos de liderazgo. Digamos que algunos nos gusta participar y seguimos participando. Por ejemplo, yo fui profesora, ahora estoy jubilada, pero participo en un montón de estructuras. Para muchos, despreciables, porque es el comité de vigilancia, el comité del parquecito, ¿verdad? El comité de jardinería de la municipalidad, etcétera, etcétera. Pero esa participación permite calidad de vida, porque la calidad de vida, entiendo, pasa fundamentalmente y al principio por comida, por el derecho a la educación, por estudio, pero también pasa por un entorno adecuado, por un entorno limpio, sano, etcétera, etcétera. Entonces pienso que hay que establecer esos límites. Ahora, es cierto que esto tiene que ver, vinculado al tema del día, con la juventud, que tiene que ver con otro mito, que me parece a mí que es despreciable, y cuando hago campañas me da una sensación fea, que es que la juventud son el futuro del mañana. Los niños, trabajemos solo con los niños porque son el futuro del mañana. Y el hoy, mentira que hay que a veces los temas álgidos hay que trabajar con los chiquitos y educarlos. Sí, claro, hay que construirles una conciencia desde chiquitos, para que no se echen a perder muy rápido. Pero no es cierto que son el mañana, son el presente. Entonces me parece que trabajarlo en los mitos es muy interesante porque permite construir las ideas y sustituirlas por unas ideas más saludables. Y el otro tema que me parece a mí que vos tocaste y que vale la pena vinculado a estos dos es lo que tiene que ver con la participación en un nivel superior, que lo acabas de tocar. Y ahí sí, esos espacios cuesta mucho accesarlos, porque igual que los espacios económicos, y cito el ejemplo del grupo social Las Mujeres. Las mujeres llegamos a las gerencias
cuando a los hombres no les interesan esas gerencias porque ya tienen otros espacios más importantes, ¿verdad? Entonces, si nosotros esperamos a que tener un espacio, nunca vamos a poder accesar a un nivel superior, tenemos que construirlo cotidianamente. Me parece que has tocado un tema que valdría la pena como reforzarlos, porque participación y liderazgo están muy juntos. A veces no participamos porque los líderes no nos dejan participar, o sea, nos dejan hacer el trabajo, participamos en un nivel, pero no participamos en el nivel de representación social, que es uno de los niveles más importantes. No todos podemos participar. Y un tema que acabas de tocar, vinculado a todo eso, tiene que ver con los estilos de comunicación de los jóvenes, o de los líderes jóvenes y de los líderes viejos. Muchas veces no nos ponemos de acuerdo porque el estilo de comunicación es muy excluyente, pero no solo utilizando criterios etarios, sino también ideológicamente, ¿verdad? No, el viejo o el de ese partido no, porque la ideología negativa se nos puede pegar. Entonces, no tenemos una formación, una disposición desde nuestra condición de jóvenes y de viejos para escuchar al otro y para tratar de buscar espacios de encuentro, porque le tenemos miedo a eso. Es más fácil descalificar al otro porque está haciendo algo que no es lo prioritario, nos va a presentarnos con el otro, que tal vez no está haciendo lo fundamental, lo estratégico, pero que podríamos trabajar conjuntamente. El principio de vivir y vencerás es un principio efectivo. Entonces, bueno, me parece que sería interesante que discutieras un poquito más de eso. Muchas gracias, Ciudad. El poder, primero, difícilmente se cede, ¿verdad? Nadie que tiene posiciones de poder suele ceder, y eso es, bueno, también creo yo que es una de las prácticas nocivas de entender el mismo poder, pero la realidad es que en su mayor parte hay que, digamos, conquistar y luchar por estar en posiciones de poder. Y eso pasa pues por un montón de, dependiendo del espacio, pues por un montón de acciones, y pasa por agruparse por lo general, y porque el poder en una democracia también deviene de esa sumatoria de voluntades y de personas. Y ahora, ¿el poder para qué? Y el poder claramente, y de nuevo, la política es, entendiéndola en su sentido correcto, es pues para hacer el bien, para ayudar a la colectividad. Creo yo que como sociedades hemos dejado mucho esos espacios a los que vos te referías, que son fundamentales. Uno ve comunidades donde nadie se preocupa por el entorno, nadie se preocupa por esa calidad de vida en su espacio inmediato, por cómo funcionan los sistemas de desagüe, por cómo funcionan, por si hay estética en el espacio en el que uno se mueve. Y ahí creo que hay sociedades que han promovido mucho la participación política en esos niveles. Estados Unidos es un ejemplo. Uno pues puede ver en muchas comunidades donde hay mucha organización de base, ¿verdad? Y que se preocupan mucho por esos espacios. Tal vez no se preocupan tanto por el presidente que en su momento que ponen, aunque a veces han logrado cambios interesantes como los recientes, pero digamos a nivel de base comunitaria hay, digamos, ejemplos muy interesantes de cómo se organizan las comunidades, de cómo se preocupan por esos espacios. Ahora, este tema de la juventud, bueno, pues claramente, primero yo creo que para conquistar espacios hay que partir de que aquí no se trata de hacer fila en ningún lado. O sea, aquí se trata de asumir y de liderar desde la juventud ya los procesos en todos los espacios políticos atinentes. Y los partidos políticos son uno de esos espacios. Y yo creo que claramente los jóvenes deben de asumir
una dirigencia en esos espacios, pero también en nosotros y en las otras organizaciones sociales. No es un tema de cambios generacionales, entonces que hay que esperar a que maduren. No, es que claramente hay visiones distintas que se deben de expresar desde ya en el ejercicio de la política. Y hay que desterrar totalmente ese mito de que la juventud es el futuro. Esa es una frase que debería estar prohibida y que además, cuidado con repetirla quienes somos jóvenes, porque a veces también lo hacemos. El otro día fui a una asamblea de la persona joven y escuché a un dirigente joven decir eso, yo me quedé. Bueno, es que es muy fácil empezar a reproducir esos mitos, ¿verdad? Y sin duda, este tema, de nuevo insisto, el tema del poder para qué, y es que los jóvenes podríamos llegar a espacios de poder a hacer exactamente lo mismo que hemos criticado. O sea, de eso no estamos salvados. Y hay muchas personas que piensan que el poder entonces supera así, entonces hay que llegar a reproducir los mismos esquemas. Y uno ve a gente joven que agarra el mismo poste, ¿verdad?, para hacer el discurso y hace todo y piensa que eso es lo que puede, digamos, convocar o que puede, digamos, ser efectivo, que entonces empiezan a hacer las mismas movidas, y eso no es correcto. Digo, yo pues también he visto a gente de mi generación pues que actualmente pues, no se diferencia en nada de alguien que puede tener más edad, porque al final de cuentas, cuando hablamos de juventudes, creo yo que hablamos de actitudes y de actitudes frente a la vida y frente a la política.